Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Buenas, profe. profe, buen día. ¿Andan bien? Bien, ¿y vos? ¿Por Bien. dónde andan? ¿En sus casas? ¿En el trabajo? En casa, profe, por suerte. En casa también. También en casa. ¿Alguno que esté de la facultad? Ninguno agarramos la pala, vos. ¿No? Yo sigo acostado todavía. Ahora, Yo estoy al sol. me parece bárbaro. Bueno, Yo por lo menos fui al gimnasio. muy bien. Bueno, entonces vamos para no avanzar tanto, recordar despacito lo que vimos ayer y luego hacer algunos de los ejercicios básicos que aparecen acá en el libro, ¿no? Que ya habíamos hecho un par ayer. ¿Mm? Bueno, entonces habíamos definido producto interno de dos vectores en Rn, dados dos vectores en Rn, el producto interno entre ellos, que se simboliza así, es un número real, que puede dar positivo, negativo o cero, que se calcula así: primera componente por primera componente, más segunda por segunda, más, y así sucesivamente. Habíamos visto que eso coincide con el producto matricial de U transpuesta por B. Estas matrices columnas, así como están, no se pueden multiplicar, ¿no? Pero si tomamos la traspuesta de U, que termina quedando una matrifila, ahí sí se puede multiplicar U transpuesta por B y da este número que está acá. Y ya de entrada hemos empezado a ver que esto iba a tener que ver con problemas vinculados con calcular longitudes de vectores, distancias, ángulos entre vectores, en donde reconocemos que en R2 y en R3, en los espacios habituales, esas cosas coinciden con las que ya conocemos de geometría, y por lo tanto de manera análoga se extienden para un Rn cualquiera. Bueno, hemos visto qué propiedades tiene el producto interno. En particular, las dos primeras eran bastante obvias. La conmutativa, ¿no? Está clarísimo que acá es lo mismo que hacer producto interno de U por B que B por U, porque cuando haces acá U sub 1 por B sub 1, es lo mismo que hacer B sub 1 por U sub 1. Y la 3 y la 4 que sirven para cuando operamos con producto interno, cuando ¿no? Ya hicimos alguna cuenta, hoy vamos a repetir alguna otra, uno puede aprovechar estas propiedades. La 4 está diciendo que es la distributiva del producto con respecto a la suma. Bueno, después, cuando hacemos el producto interno de un vector por él mismo, terminan quedando la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto que por Pitágoras la raíz cuadrada de eso tenía que ser la longitud del vector. Bueno, eso en Pitágoras lo veíamos en R2 o en R3, ¿no? Entonces justamente se define la norma de un vector, que la interpretación geométrica es esa, es la longitud del vector. La longitud de ese segmento que compone el vector. Es la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Queda esto, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Este número da siempre mayor o igual que 0, y la única forma que dé 0 es que sea el vector nulo. ¿No? Porque para que una suma de cuadrados sea 0, todos los numeritos tienen que ser 0. Porque es suma de cuadrados. Bueno, ahí teníamos un par de propiedades de la norma. Bueno, entonces utilizando las propiedades del producto interno, la definición de norma y las propiedades del producto interno, habíamos demostrado estas dos igualdades, que son una especie de cuadrado un binomio. Acá también, mucho cuidado con la pregunta que habían hecho, ¿estás de acuerdo? La raíz de una suma no es la suma de las raíces.
También la norma de una suma no es igual a la suma de las normas, ¿de acuerdo? Entonces, la norma de U más B, la norma de una suma al cuadrado, se planteaba al cuadrado porque así no teníamos que tomar la raíz cuadrada. Pero aplicando propiedades, habíamos demostrado que esto es lo mismo, que la norma del primero al cuadrado, más el doble producto interno del primero por el segundo, más la norma del segundo al cuadrado. Hay toda una analogía con lo que se llama cuadrar un binomio, entre números reales, ¿verdad? Y cuando es con menos, queda un menos acá. Y estas son unas fórmulas muy útiles porque, bueno, relacionan la norma de una suma con la norma de cada uno y con el producto interno. Bueno, justamente este dibujito fundamental que está acá. Acá tenemos dos vectores U y B que no forman un ángulo recto, dos vectores cualquiera, no forman un ángulo recto. Construido el paralelogramo para construir el vector suma, acá no está dibujado el vector suma, pero sí está dibujado el vector diferencia, este es el vector diferencia. Acá no se le puso flecha porque como vamos a tomar la norma de él, la norma de un vector y del opuesto es lo mismo, ¿no? Profe, Sí, dale. si era triángulo rectángulo, lo del medio daba 0. La parte Claro. de 2 por... A eso íbamos. Cuando tenemos un triángulo, cuando en particular es rectángulo, esta hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, cuando es un triángulo rectángulo, vamos a la de abajo. El doble del producto interno de U por B, eso tiene que dar 0. Porque ya se va a cumplir que la norma de U menos B al cuadrado es igual a la norma de U cuadrado más la norma de B al cuadrado. El producto interno de U por B tiene que dar 0, es esto. Acá el producto interno de U por B tiene que dar 0, porque esto al cuadrado ya da norma de U cuadrado más norma de B cuadrado. Entonces, eso nos da una idea de que los dos vectores van a ser perpendiculares si, solo si, el producto interno entre ellos vale 0. Por lo pronto en R2 y en R3 pasa, y por lo tanto lo generalizamos a Rn. En Rn vamos a decir que dos vectores son ortogonales o perpendiculares cuando el producto interno entre ellos valga 0. Es el concepto de vectores ortogonales o perpendiculares, que en R2 y en R3 coincide con lo que ya conocíamos de antes. Efectivamente forman un ángulo recto. Profe, Sí. yo tengo una duda, porque yo sé que el producto interno de un vector por sí mismo te da la longitud al cuadrado, ¿verdad? No. Ah, bueno. El producto interno de un vector por sí mismo, sí. De un vector por sí mismo te da la longitud al cuadrado. Perfecto. Está. Mi duda es, gráficamente, ¿qué sería el producto interno de un vector por otro? Diferente. ¿Qué es gráficamente? No lo entiendo. Bueno, ahí va. Ese es el otro dibujo fundamental, ¿no? Cuando venís acá, caso general. Ahí es el caso general. Ya no se cumple Pitágoras ahí. Entonces a vos lo que te dice acá es que la cuentita esta, te está diciendo que este lado al cuadrado, cuando digo lado al cuadrado es la longitud, ¿se entiende, no? Pero a un abuso del lenguaje. Que este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado, más este lado al cuadrado, menos 2 veces el producto interno de U por B. Simplemente leí esto que estaba acá abajo. Vamos a escribirlo en el pizarrón. Porque ahí está toda la interpretación, ¿sí? Lo hicimos ayer, pero vale la pena repetirlo porque es la clave de todo esto. Así que no voy a un triángulo rectángulo, voy a un triángulo cualquiera, ¿ah?
Un triángulo cualquiera. Acá tenés el origen. Tenés el otro vector B. Hacemos la regla del paralelogramo para sumarlos. Pero yo voy a tomar ya el vector diferencia. El vector diferencia es este. Entonces, la norma de U es la medida de este lado. La norma de B es la medida de este lado. Y la norma de U menos B es la medida de este lado. Y acá llamémosle alfa al ángulo que forman U y B. Entonces, cuando hicimos la cuenta, obtuvimos que la norma de U menos B al cuadrado, que cuando hicimos la cuenta nos quedó que esto daba igual a la norma de U cuadrado más la norma de B cuadrado menos 2 veces el producto interno de U por B. Bueno, pero hay un resultado de geometría y de trigonometría que es una generalización del teorema de Pitágoras. Cuando un triángulo no es necesariamente recto, hay una relación. El cuadrado de este lado en función del cuadrado de los demás, que es así. Se suele llamar teorema del coseno. Que claro, no sé, ¿alguno lo recuerda haberlo mencionado en secundaria? El teorema del coseno dice que cualquier triángulo, este lado al cuadrado es igual a el otro lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, menos 2 veces este lado por este lado, me refiero a las medidas, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que forman. Eso es lo que dice el teorema del coseno de la geometría y trigonometría plana. Esto de acá arriba es una cuenta hecha en RN, vale siempre. Entonces, como estas dos cosas son iguales, uno dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? Este producto interno que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Bueno, y de ahí sale la pregunta que vos hacías. ¿Cuál es la interpretación del producto interno? Bueno, el producto interno entre dos vectores no tiene una interpretación así que vos digas, es exactamente tal cosa. El producto interno entre los dos vectores es el producto de los módulos de ellos, es el producto de las longitudes de ellos, por el coseno del ángulo que forman. O sea, te está dando contiene una información que vincula las longitudes de ellos y el ángulo y el coseno del ángulo que forman. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, yo me quedó más claro con lo que dijiste porque le estaba buscando una interpretación gráfica, pero si me decís que no hay algo que yo pueda señalarlo y decir esto es. Claro, no es esto, es esto. Claro, Es sí, sí. un producto de esta longitud por el coseno del ángulo que forma. Okay. Fíjate que además, bueno, esto en realidad, el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Pero en particular, en el caso del ángulo recto, el coseno de pi sobre 2, o sea, de 90 grados, es 0. El producto interno da 0, cuando son perpendiculares. Esto nos llevó justamente también a generalizar para RN y decir, bueno, ¿cuánto vale el coseno del ángulo que forman estos dos vectores? Y pasamos esto dividiendo, y el coseno entonces se va a obtener haciendo producto interno de U por B, dividido el producto de las normas, siempre que ninguno de los dos vectores sea el vector nulo. Ahí no hablamos de ángulo entre dos vectores, porque si uno es el vector nulo no forma ningún ángulo con otro. Pero cuando ninguno de los dos vectores es el vector nulo, se pasa dividiendo,
y el coseno del ángulo que forman se obtiene de esta manera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Hasta acá? Bueno, justamente se puede demostrar, que ahora paso, que es lo que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la vamos a demostrar el jueves, que este numerador, en valor absoluto, siempre es menor o igual que lo de abajo. Con lo cual, efectivamente, este número siempre está entre menos 1 y 1, y por eso, efectivamente, es un coseno. O sea que todo termina ahí, digamos, quedando coherente, cerrando, ¿no? Entonces, antes de hacer los ejercicios, a ver qué otra cosa podemos repasar acá. Estos son bueno, primero y segundo dibujos fundamentales, ¿no? U y B vectores perpendiculares, Pitágoras, y U y B vectores no perpendiculares necesariamente, teorema del coseno. Que en realidad acá en el libro viene después, ¿no? Lo del teorema del coseno. Bueno, entonces tenemos, la menciono, lo vamos a retomar esto no lo vimos. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, es lo que yo decía recién, se cumple siempre, lo vamos a demostrar el jueves, que el producto interno de dos vectores en valor absoluto siempre es menor o igual que el producto de las normas, y que el igual se cumple si solo si los dos vectores son proporcionales. Y lo otro es lo que se llama la desigualdad triangular para la norma. La norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. Eso también lo habíamos comentado. Vamos de vuelta al dibujito del paralelogramo para construir el vector suma. Eso está diciendo que la medida de un lado de un triángulo siempre es menor o igual que la suma de los otros dos. Más aún, si tenemos triángulo-triángulo, es menor estricto. La medida de este lado es menor estricto que la suma de los otros dos. Profe, la norma de U es la longitud de U del vector U. Es la longitud del vector U. La longitud del vector U, llamarle medida de este segmento, siempre medida positiva, ¿no? La norma es la longitud del vector. Entonces acá serían las medidas de los lados. La norma de U es la medida de este lado, la norma de B es la medida de este lado, y la norma de U más B es la medida de este lado, porque este es el vector U más B. Profe, una pregunta. Eso de que decís de que es el vector U más B, ¿te das cuenta porque estás sumando el vector U más el B o porque le pusieron ese nombre porque sí? No, está sumando el vector U más el vector B. Y la suma Entonces, de dos vectores se hace con la regla del paralelogramo. claro, ok. Perfecto. Acá, en todos estos dibujos estamos usando la regla del paralelogramo, ¿no? Cuando teníamos el vector diferencia, también. ¿Y nunca se utiliza solo longitud? Digamos que U más B sea solo la longitud de U más la longitud de B, digamos. Bueno, sí, puede aparecer. El vector Ok. diferencia es este otro, ¿no? Que está acá. Acá tenés longitud de U cuadrado más longitud de B cuadrado, ¿no? Pero vos en general lo que haces es, tenés dos vectores, los sumás, o haces combinación lineal de ellos. Bueno, entonces con esto vamos a los ejercicios hoy, que tenemos hoy todavía una clase corta hasta que nos empiece a trabajar con nosotros Federico, que es un ayudante que va a empezar ahora pronto. Bien, entonces habíamos trabajado en el ejercicio 5.1.1. Vamos a hacer el 5.1.2, que es similar. O sea, se dan dos vectores para repasar todo esto, ¿no? Acá son de R3. Se pide, calcule el producto interno de U por B, calcule la norma de U, la norma de B, la norma de U más B, verifique la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad triangular. Y luego la parte 2, bueno, la parte 2 pide que
comprobemos que los ángulos formados por el vector u y u más b y por el vector b y u más b valen pi sobre 4, o sea, 45 grados, y que interpretemos geométricamente el resultado. Así que dale, les dejo un ratito para que trabajen en eso. Claro, la norma también se le llama módulo. Cuando uno trabaja con vectores en secundaria, vectores de física, por ejemplo, lo que sea, la longitud del vector se le llama módulo. ¿Sí? Yo no había, recordado eso lo suficiente. Se le puede llamar norma o módulo del vector. Correcto. Así que empiecen a trabajar en este a ver cómo les va. Y pregunten cualquier duda, ¿no? Los voy a dejar trabajar un poco. Sí, 512.
Profe, una pregunta. La desigualdad triangular era que la suma, o sea, que el módulo de la suma era menor o igual a la suma de los módulos. Ahí va, esto. Está Efectivamente. perfecto. Muchas gracias. Profe, la de Cauchy's Wars era que era menor o igual a la multiplicación de las normas, ¿no? Sí. Ya. En valor absoluto, aún en valor absoluto, aunque te dé negativo el producto interno de U por B, su valor absoluto te tiene que dar menor o igual que la norma de U por la norma de B. Bueno, ¿cómo anduvieron con los primeros cálculos? Creo que bien. ¿Terminaron? Yo tengo Yo una sí. duda. A Yo ver, tengo ¿qué una duda? duda. Cuando calculas el producto interno, Ujú. nunca te puede quedar un vector, ¿no? Te queda un número. Te queda un número, es un número. Claro. Pero ¿qué es las? O sea, si te quedas un vector es la suma de los cosas del vector, digamos, ¿no? No, el producto interno de dos vectores es un número, por definición. Ok. Vamos a hacerlo, particularmente lo que viene al final, ¿no? Después de los ángulos, que habla de los ángulos. Lo repasamos. Y de calcular el producto interno de U por B. Eso te da 0 ya, ¿no? El que es ortogonal, puede ser. Va a 0 porque queda 1 por menos 2, más 2 por menos 1, más 2 por 2. O sea, queda menos 2 más 4. Da 0. Entonces eso nos está diciendo que estos dos vectores son ortogonales, son perpendiculares. Son dos vectores en R3, si los dibujáramos correctamente en un sistema de coordenadas, quedan perpendiculares. Ya sabés que es rectángulo con eso. Ya sabes que es rectángulo, claro. Bueno, sí, el triángulo formado por el origen U y B. Ahora, la Claro. norma de U es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 9. raíz de 9, 3. La norma de B queda raíz de, ojo que van al cuadrado, ¿no? Menos 2 al cuadrado 4, más menos 1 al cuadrado 1, más 2 al cuadrado 4. También da 3. Bueno, acá ya podemos interpretar geométricamente qué pasa con estos dos vectores, ¿no? Tenés
un vector U. Tenés un vector U. No me importa dónde esté ubicado. De norma 3. Y tenés otro vector B perpendicular a él y también de norma 3. Es rectángulo. El rectángulo. Pero además del rectángulo, tiene la misma norma estos dos. Entonces, cuando vos construyas el paralelogramo para hallar el vector suma y el vector diferencia, ese paralelogramo, ¿qué queda? Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Y bueno, y es lo que va a pedir la última parte, pero geométricamente ya lo vemos. En un cuadrado, el vector U más B es este, el vector U más B. ¿Sí? ¿Qué ángulo forma U más B con U? 45. 45 grados. Y con B también. En el caso de un cuadrado, la diagonal forma pi sobre 4 con este lado y con este otro. Que es lo que pide demostrar en la parte 2, que ahora lo hacemos analíticamente. ¿Sí? Acá, ¿qué más pedía? Ah, que hallemos la norma de U más B. Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, hallando primero U más B. Hallando U más B, que va a ser este vector. U más B queda 1 más menos 2 menos 1. 2 más menos 1, 1. Y 2 más 2, 4. Entonces la norma de U más B da raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Raíz de 18. ¿Qué otra forma tenemos para hallar la norma de U más B? Hallar la norma al cuadrado. Claro, el famoso cuadrado del binomio, ¿no? La norma de U más B al cuadrado es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado más 2 veces el producto interno de U por B. Ya tenemos todo, ¿no? Esto daba 3 al cuadrado 9, esto daba 3 al cuadrado 9, esto da 0, 9 y 9, 18, pero la norma de U más B es raíz de 18. O sea, se reduce a Pitágoras en este caso, ¿no? Como esto es 0, se reduce a Pitágoras. La diagonal al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. La medida de esto era 3, o sea que era 9 más 9, 18. 18 es el cuadrado de la medida de esa diagonal. Bueno, nos dice que verifiquemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El producto interno de Profe, una pregunta. Sí. ¿El 18 qué representa ahí, digamos? Pues no estaría dándome cuenta. La U más B es esta diagonal, el vector U más B. Ese es el vector U más B. Entonces, la medida de este es 3, la medida de este es 3, la medida de este es raíz de 18. Claro. O sea, la medida de este al cuadrado da 18. Profe, una duda. Sí. ¿Cómo fue que en U más B al cuadrado te dio raíz de 18? La norma de U más B al cuadrado es esta fórmula que ya conocemos. Esto nos había dado 3, al cuadrado 9. Esto nos había dado 3, al cuadrado 9. Entonces 9 más 9 más 0, 18. La norma de U más B al cuadrado da 18, entonces la norma de U más B es raíz de 18. Son dos formas diferentes de hacerlo. ¿Dónde sale? ¿Está bien? Sí, pero la raíz del 18 en ese caso, ¿dónde sale? Porque la norma de U más B al cuadrado te da 18. Entonces la norma de U más B es la raíz de 18.
Ah, sí. Ahora sí. El cuadrado da 18, sin cuadrado te da raíz de 18. Ah, sí, quedó claro. Bueno, bárbaro. La verificación de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El producto interno por B dio 0 y el producto de las normas da 3 por 3, 9. Obviamente se cumple. Y la desigualdad triangular, la norma de U más B dio raíz de 18 y eso es menor que la suma de las normas. 3 más 3 da 6, raíz de 18 es menor que 6, efectivamente. Bueno, entonces ahora nos dice que comprobemos que el ángulo que forma U con U más B es pi sobre 4. Y que interpretemos geométricamente el resultado. En realidad ya lo tenemos demostrado geométricamente, porque son vectores de R3. No son de R4, de una dimensión más alta. Entonces acá nos quedó conformado un cuadrado, por lo tanto la diagonal ya sabemos que forma 45 grados con cada uno de los lados. Pero igual vamos a hacerlo analíticamente a ver cómo se haría. ¿No? Pero la interpretación geométrica es esa, es que nos va a dar 45 grados porque el paralelogramo construido para hallar el vector suma y el vector diferencia quedó un cuadrado. Entonces el coseno del ángulo que forman, ¿cómo se calcula? Como el producto interno, nos está pidiendo el ángulo entre U y U más B. Dividido el producto de las normas. Ese es el coseno del ángulo que forman U y U más B. A ver si están de acuerdo con el planteo. El coseno del ángulo que forman dos vectores siempre es el producto interno entre ellos dividido el producto de las normas de ellos. Bueno, hagamos esta cuenta. Justamente cuando es 45 grados es un resultado notable. El coseno da raíz de 2 sobre 2. El coseno de pi sobre 4, eso es lo que vamos a tener que verificar, ¿no? Da raíz de 2 sobre 2. Que es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. Donde nos dé eso, podemos concluir que el ángulo es pi sobre 4. Bueno, acá podremos aplicar distributiva, o si no, hagamos el producto interno. Tenemos el vector U y el vector U más B. ¿Cuánto da? 1 por menos 1, más 2 por 1, más 2 por 4. Así que menos 1, más 2, 1, 1, más 8, 9. Si no me equivoqué, a ver si están todos de acuerdo. 1 por menos 1, más 2 por 1, más 2 por 4. Después, la norma de U, ya sabemos cuánto nos había dado 3. Y la norma de U más B, ¿cuánto nos había dado? Raíz de 18. Raíz de 18. Bueno, así que se simplifica el 9 con el 3, y esto da 3 dividido raíz de 18. Entonces, ¿qué pasó? No nos dio lo que nos tenía que dar. Pero ahí podés descomponer la raíz de 18, ¿no? Por otro número. Claro, no hay ningún error. Lo que pasa es que 18 es 2 por 9. Así que esto es raíz de 2 por 9. Y la raíz de un producto es lo mismo que el producto de las raíces. Esto es raíz de 2 por raíz de 9. Y como raíz de 9 es 3. Raíz de 9 es 3, se simplifica con el 3 y efectivamente esto da 1 dividido raíz de 2. Y ese numerito es justo el coseno de pi sobre 4, de 45 grados.
ya sabíamos que nos tenía que dar, porque el paralelogramo quedó un cuadrado, ¿no? Profe, ¿cómo llegó al coseno de pi sobre 4? No, esto es algo que lo doy por conocido. Esto es conocido. El coseno de 45 grados da eso. Hay algunos valores notables de las líneas trigonométricas. Uno es ese. Ahora te muestro por qué es. ¿Sí? Claro. Profe, ¿Sí? no me doy cuenta, no entendí cómo llega al 9. 18 es 2 por 9. No, al 9 de arriba. Ah, bueno, porque hice el producto interno de este por este. Que es lo que hay que hacer. 1 por menos 1, más 2 por 1, más 2 por 4. Entonces te da menos 1, más 2, más 8. Ah, bien, no, yo estaba haciendo U por B por U más B. Estaba haciendo mal. No. Otra manera es haber aplicado distributivo. Hubiese quedado producto interno de U por U más producto interno de U por B. El producto interno de U por B daba 0 acá en este caso, así que acá quedaría el producto interno de U por U, que es la norma de U al cuadrado. La norma de U era 3, así que da 9, está bien. Era otra manera de hacerlo. Ahí entendí, gracias. Cuento lo del coseno y lo del seno, ¿no? Como es, lo paso un poquito. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, cualquiera, llámale a esto ABC, a los vértices, y tenés este número alfa. El seno de alfa es la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Esta relación siempre es la misma. Si vos tenés un triángulo más grande pero semejante a este, la relación es la misma. Solo depende del ángulo. Y el coseno de alfa es la relación que hay entre la medida del cateto adyacente y la hipotenusa. O sea que sería la división entre dos normas. Claro. Entonces, en el caso de 45 grados, fíjate lo que te pasa. En el caso de 45 grados, este ángulo es igual a este. Ponele que esto mide h, esto también mide h. Y ponele para fijar ideas que la hipotenusa mida 1. Porque no importa. El tamaño del triángulo no importa. El seno y el coseno no cambian. Entonces, ¿cuánto te da el coseno? ¿Cuánto da el coseno de 45 grados? Adyacente h dividido 1. Y el seno, h dividido 1. Valen lo mismo. El seno y el coseno de 45 grados valen lo mismo. Valen ese numerito h. ¿Pero cómo sacás ese numerito h? Por Pitágoras. Porque h cuadrado más h cuadrado da 1 al cuadrado. Entonces 2h cuadrado es 1. H cuadrado es 1/2. Y por lo tanto h es raíz de 1/2. Que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, tanto el seno de 45 grados como el coseno de 45 grados valen 1 sobre raíz de 2. Y eso era... Son casos particulares que uno los puede sacar ahí utilizando Pitágoras, saca cuánto vale el seno y el coseno. Los otros ángulos que tienen así resultados notables, que son 30 grados y 60 grados. Bueno, y 0 y 90 grados. En el curso denominado Recalculando, que es un propedéutico que se dio a principio de año y que después se desarrolló, yo no tengo ahora acá el link. Ustedes pueden ahí y ver todos los videos que hay, en donde se repasan cosas de liceo, pero de 0, 0, 0, 0. O sea,
cómo operar con fracciones, por ejemplo, como si nunca lo hubiesen visto, cómo sacar de factor común, ecuación de segundo grado, y hay uno sobre trigonometría. Recalculando se llama el curso del EVA, que no está en el EVA de la facultad, sino que está en el EVA central. Se los voy a traer la próxima, ¿no? Capaz que alguno ya anduvo por ahí, lo tiene. Ahora lo que encuentran son los materiales. Encuentran los materiales y los videos que hay. ¿Esa relación del seno y coseno pasa solo en triángulos rectángulos? Sí, sí, claro. Se define. Después hay una definición más general que son las funciones trigonométricas, ¿no? Y eso lo estamos dando en cálculo 1. Claro. Ahí está, mira. Agustina puso el link al curso de Recalculando del EVA en el chat. Y ahí va a estar también el link al canal de YouTube. Y ya tienen videos sobre distintos temas. En cada tema también tienen listas de ejercicios, etc. Pero bueno, ahí uno puede elegir. Dice, bueno, me gustaría repasar, yo qué sé, cómo sacar de factor común. Entonces voy a la unidad temática vinculada con factorizaciones, o bueno, me gustaría repasar trigonometría, voy ahí. O polinomios, y voy a la parte de polinomios. Que repito, totalmente el objetivo fue fortalecer la competencia operatoria básica, y en cada tema se arranca prácticamente de cero. Incluso hay un tema que tiene que ver con proporciones y porcentajes. Si alguno quiere repasar eso, por ejemplo, para contabilidad, también puede ir al tema de porcentajes. Bueno, entonces vamos a ver uno más, que es el siguiente. El 5.1.3. Dice, demuestre las siguientes proposiciones e interprete geométricamente. Entonces la primera dice, U más B es ortogonal a U menos B si solo si los dos vectores tienen la misma norma. Nos piden que demostremos para dos vectores cualquiera de Rn, ¿no? Que demostremos que U más B es ortogonal a U menos B si solo si los dos vectores tienen la misma norma. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Ejercicio de este tipo de demostración de estas cosas van ahí para el parcial? Sí, sí. Como este, claro, sí. Bien. Muchas gracias. ¿Pueden ir demostrando el teorema? Pensar primero geométricamente, que es lo que nos dice en el final, que interpretemos geométricamente y después tratar de demostrarlo. Estas son las dos diagonales del paralelogramo cuando hallamos la suma y la resta de los vectores, ¿no? Voy a hacer al revés, voy a hacer primero la interpretación geométrica. Entonces haces el paralelogramo, ¿no? Y acá tenés U más B, y este otro es U menos B. Entonces lo que está diciendo acá es que demostremos que estas dos diagonales son perpendiculares si solo si estos dos tienen el mismo módulo, la misma norma. ¿Qué es este paralelogramo si estos dos tienen la misma norma? ¿Qué es? Un cuadrado. No, no tienen por qué. Vos podés tener este y otro acá, no tienen por qué formar ángulo recto. Tienen que tener el mismo tamaño, no tienen por qué formar ángulo recto. O sea que ahí te va a quedar que las diagonales son perpendiculares. Entonces
Efectivamente, las diagonales son perpendiculares cuando estos dos tengan el mismo tamaño. O sea, cuando es un rombo. El paralelogramo es un rombo. Si no, este ángulo no te va a dar recto. Así que la interpretación geométrica que está diciendo esto es que las dos diagonales del paralelogramo son perpendiculares si solo si el paralelogramo es un rombo. El cuadrado igual también es un rombo, ¿no? ¿O no? El cuadrado es un caso particular de rombo, claro, exactamente. El rombo es un paralelogramo que tiene lados iguales. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se demuestra el RN? Bueno, decimos, vamos a la definición de vectores ortogonales. Cuando un vector, ya estaba quemando la respuesta. Cuando un vector es ortogonal a otro. Por definición de ortogonalidad, eso pasa si solo sí. ¿Cuál fue la definición que dimos de vectores perpendiculares? ¿Qué tiene que pasar? El producto interno de ellos Ah, de ser cero. tiene que dar cero. Entonces quedará demostrado que son ortogonales si solo si este producto interno da cero. Si solo si, en cada paso ponemos el si solo si, ¿no? Y acá aplicamos propiedades, la propiedad distributiva. Entonces esto queda producto interno de U por U, más producto interno de U por menos B, más producto interno de B por U, más producto interno de B por menos B. Si solo si, todo esto da 0. Si solo si, bueno, esto es la norma de U al cuadrado. Un escalar puede salir para afuera, esto es menos producto interno de U por B. Vale la conmutativa, así que esto es lo mismo que producto interno de U por B. Y acá el menos sale para afuera. Y queda producto interno de B por B, que es la norma de B al cuadrado. Entonces, esto se cumple si solo si todo esto da 0. Lo del medio se anula y U tiene que ser igual a B porque te dé 0. Bueno, entonces ahora estamos mucho más cerca, ¿no? Esto se cancela. Entonces esto se va a cumplir si solo si. Esto lo pasamos sumando para el otro lado. Queda si solo si la norma de U al cuadrado es igual a la norma de B al cuadrado. Y como las bases de los cuadrados son números no negativos, esto es equivalente a decir que la norma de U sea igual a la norma de B. Entonces quedó, como en todos los pasos se cuidó el sí solo sí, quedó demostrado que U más B es ortogonal a U menos B, sí solo sí, la norma de U es igual a la norma de B, que es lo que nos pedían demostrar. Bueno, Franco, pero estamos viendo, después que vos ves algunos ejemplos, después se te van a ocurrir cosas parecidas. Cuando nosotros demostramos el famoso cuadrado binomio, y hicimos distributiva así en una cosa, ¿verdad? Hicimos una cuenta muy parecida a esta. ¿Vale? Cuando vos tenés que demostrar, por ejemplo, esto, que uno dice, ¿qué quiere decir que los vectores sean perpendiculares? Voy a la definición. O aplico un teorema que me ayude, pero si no tendré que aplicar la definición. ¿Ah? Profe,
¿Y todo esto se le ocurrió también a Pitágoras o fue otra alma iluminada la que descubrió todo esto? No, lo que es el álgebra lineal, como lo estamos planteando ahora, no, esto es más reciente, el planteo del álgebra lineal como lo estamos viendo ahora. Bueno, está Pitágoras bien. hizo toda la geometría en el plano y en el espacio, ¿no? Bueno, está bien, gracias. Claro. Este es un caso típico donde se usaron las propiedades del producto interno. Lo hicimos distributiva, sacamos un escalar multiplicando para afuera, no tuvimos que poner coordenadas de los vectores, ¿no? Y acá vale para todos vectores de red. Pero se ve claramente la interpretación geométrica que vimos, ¿no? Esto significa que dos diagonales de un paralelogramo son perpendiculares si solo si el paralelogramo es un rombo. Bueno, y en la parte B, que se la voy a dejar para que la intenten hacer, ya tienen el ejemplo este que hicimos de la parte 1, la parte B, para que lo intenten hacer, dice que hay que demostrar que la norma de u más b al cuadrado más la norma de u menos b al cuadrado siempre da 2 veces norma de u cuadrado más norma de b cuadrado. Les sugiero que simplemente acá apliquen el cuadrado de un binomio. Cuando me refiero a cuadrado de un binomio es esta igualdad, que se le dice cuadrado de un binomio porque es análoga a la... acá, este desarrollo, que nos llevaba al teorema del coseno. Para desarrollar esto, yo les sugiero que apliquen ese cuadrado de un binomio. En norma de u más b al cuadrado y norma de u menos b al cuadrado. Y luego, bueno, hacer cuentas y ver que efectivamente da igual a esto. Y después a ver cómo traducirían esta igualdad en términos geométricos. Esta es, en un paralelogramo, esto que está acá es una diagonal al cuadrado más la otra diagonal al cuadrado, coincide con el doble de la suma de los cuadrados de los lados. ¿No? Siempre norma de u es la longitud de un lado, norma de b es la longitud de otro lado, norma de u más b es la longitud de una diagonal, y norma de u menos b es la longitud de la otra diagonal. Bueno, entonces les dejo para que trabajen en este y en los siguientes. Igual los vamos a ver todos. El jueves lo vamos a ir viendo todos, además de ver alguna otra cosita teórica que todavía no vimos, ¿eh? Pero vamos a ir viéndolos uno por uno. Si los van haciendo, anoten todas las dudas que tengan y ya las traen las dudas, ¿sí? Ok. O sea, ¿cuáles hacemos entonces? La parte B y qué más. Bueno, el 514 y el 515 también los pueden intentar hacer. El 516 también lo pueden intentar hacer, porque si ustedes se fijan con cuidado, acá va a quedar un triángulo rectángulo, apoyado en O. Tenemos que calcular el área. Claro, es base por altura sobre 2. Si a vos te queda... Sacar los dos módulos. Si tú pudieras hallar la longitud de la base y la longitud de la altura, y entonces lo que va a pasar acá es que sí se va a poder porque es un triángulo rectángulo. Porque fíjense que peso es perpendicular a Q. ¿Cuánto da el producto interno de P por Q? 2 menos 2 más 0, da 0. P y Q son perpendiculares. Tienes el triángulo apoyado en O, los otros dos vectores son perpendiculares, vas a tener la base y la altura. Digo, tiro la idea para que lo piensen. Igual podés tomar como base de altura cualquier cosa, ¿no? O sea, podría tomar el vector nulo como... ¿o no?
No, porque vos tenés acá, el vector nulo no es el módulo de ningún vector no nulo, ¿no? Profe, ¿qué sería el vector nulo ahí? Claro, no sé, o sea, como no tiene tres lados, triángulo. Acá están dados como puntos. Está dado el punto O, el punto P y el punto Q. Están dados como 3 puntos. Te piden el área de este triángulo. Pero lo que vos observás es que este vector es perpendicular a este. Entonces, en este caso es fácil hallar el área del triángulo. Porque esto lo podés tomar como base, y entonces, como es perpendicular, esto es la altura. O sea, te va a dar, el área de este triángulo va a ser base por altura sobre 2. Porque quedó perpendicular. Claro. Podemos analizar qué pasa si no queda. Bueno, no, si no queda rectángulo. Y quedó rectángulo en el O, además. Podemos analizar el caso de 3 puntos en donde ninguno sea O. Que es el ejercicio que viene a continuación. Pero hasta acá pueden intentar hacerlo, ¿sí? Profe, a mí una cosa que me marea es que siempre dan tipo los puntos como si fueran vectores, ¿no? O sea que tienen Sí, longitud. no, porque vos podés hacer es una interpretación dual de todo el asunto. Cuando te conviene lo interpretás como que es un punto, y cuando te conviene lo interpretás como que es un vector. Y todo funciona. Acá decía, los puntos OPQ, el área del triángulo cuyos vértices son los puntos OPQ. Decía la letra. Si no me equivoco. Debería haber dicho eso. Claro, decía, calcule el área del triángulo cuyos vértices son estos puntos. Ahí te los daban como puntos. Entonces es el dibujito que yo hice. Bueno, dejamos por acá. Bueno, profe, Nos vemos el jueves. nos Profe, vemos. Sí. La clase que viene va a ser la demostración del teorema de Cauchy-Schwarz y la desigualdad del triángulo, creo que era. ¿No? Vamos a hacer la demostración de Cauchy-Schwarz. La otra, no. Vamos a hacer solo una. Bueno, bárbaro. ¿Ah? Gracias. Bueno, chao, Profe, chao. una consulta. Chao, pues. Sí. ¿Cuántas fichas van a hacer ahora en esta última parte del semestre? Bueno, nos queda este capítulo y el capítulo de valores y vectores propios. ¿En lo último? Sí. Ah, gracias. ¿Irían demostraciones como en cálculo? ¿De teoremas? Bien, perfecto. Falta por definirse si es solo múltiple opción o si es mitad y mitad. Si es solo múltiple opción, no van a ir demostraciones, sino preguntas conceptuales, ¿no? Y eso es a pura memoria nomás. No, como a pura memoria. Claro, demuestran un teorema. Y no, tenés que entender la demostración y bueno, recordaba. Si no la entendés, recordarte la de memoria está medio imposible, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias, profe. Nos vemos, que descanse. Bueno, igualmente. Chao, profe. Chao, chao.